Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bienvenidos a su programa Ministerio de la Palabra Fiel, donde recibirá edificación en estudios y talleres bíblicos, análisis, reflexión y donde se despejarán inquietudes acerca de la interpretación bíblica. Ministerio de la Palabra Fiel. Dirige el pastor Miguel Niño. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Bendiciones a todo el pueblo que nos escucha en esta hora. Estamos aquí para bendecir cada una de sus vidas a través del libro de Apocalipsis que hemos estado estudiando. Recordamos de que es importante, si usted está interesado en aprender, en conocer, pues tome su Biblia. Hoy nos vamos a centrar en el capítulo 9. El Señor. En mesa nos acompaña el pastor Osvaldo Arenas de la Iglesia Bautista y el maestro José Duque, que nos quieren dar un saludo acá. Un saludo muy especial a todos los oyentes de este programa. Siempre nuestra intención ha sido que en el tiempo que disponemos, mirando este estudio del Apocalipsis en forma tan global, puedan todos ser bendecidos y edificados. Que el Señor les siga bendiciendo a todos. Saludos hermanos y hermanas en el nombre del Cordero. Hoy qué rico sentarnos aquí para hablar, para leer, para estudiar, para escudriñar las Sagradas Escrituras, sobre todo el texto de Apocalipsis que nos llama tantísimo la atención en estos tiempos confusos de la historia de la humanidad. Aprende con el Ministerio de la Palabra Fiel. Ahora vamos a hacer un breve recuento de lo que vimos en el programa anterior, cuando estuvimos considerando el capítulo 8. Bueno, en forma substancial podemos decir que este capítulo 8 pudiera referirse, según algunos lo interpretan, a un anuncio del juicio final. Pero en el programa pasado veíamos que no es en realidad un anuncio del juicio final en sí, sino es el anuncio de una serie de eventos, digamos, de tipo de juicio de parte de Dios, encaminados a traer su justicia con respecto a la política del Imperio Romano y de los emperadores que perseguían a la Iglesia. Así que lo que se anuncia a través del toque de las primeras 5 trompetas es ese juicio de Dios para Roma. Y en el versículo 13 el capítulo termina diciéndonos: miré entonces y oí que un águila revoloteaba en medio del cielo y a grandes voces gritaba: ¡ay, ay, ay! Pobres de los habitantes de la tierra cuando suenan las trompetas que están a punto de tocar los otros 3 ángeles. Y esto significa que quizás lo peor aún está por venir. Todas sus inquietudes o interrogantes acerca de la palabra de Dios tienen respuesta. Llámenos al 317-437-4582 o escríbanos a ministeriodelaPalabraFiel@gmail.com. Vamos a leer el texto que nos concierne en este estudio en el día de hoy, capítulo 9, del versículo 1 al versículo 12. Tocó el 5.º ángel su trompeta, y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió, del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco,
y la humareada oscureció el sol y el aire. De la humareada descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como los que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer, y sus dientes eran como de león. Llevaban coraza como de hierro, y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tenían cola y aguijón como el escorpión, y en la cola tenía poder para torturar a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. El primer ay ya pasó, pero viene todavía otros 2. Invitamos a todos nuestros oyentes a tener una palabra de oración para poner en las manos del Cordero, de Jesucristo y del Espíritu Santo para que Dios nos bendiga grandemente. Señor, gracias por este momento que tú nos permites estar aquí para proclamar el mensaje, tu palabra, este libro que ha revolucionado mi vida, y sé que muchos de los que están escuchando o nos van a oír serán edificados, consolados, fortalecidos en la fe. Bendecimos en cualquier parte del mundo donde se escuche esta enseñanza, que tú seas, Señor, ayudándoles a entender y a comprender todo lo que tú tienes para este tiempo y para los tiempos venideros. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Escuchas Ministerio de la Palabra Fiel. El capítulo 9 corresponde también a lo que veníamos hablando del capítulo 8. Yo pudiera decir que es continuidad de lo que el escritor nos viene diciendo acerca de qué, de las consecuencias de los juicios que se produjeron tras de qué, el toque de cada una de las 4 trompetas. Recordemos que en la primera trompeta, en el capítulo 8, versículo 7, fue arrojado granizo y fuego mezclado con sangre, quemándose la tercera parte de la tierra. La segunda trompeta la encontramos en el capítulo 8, versículo 8 y 9, y allí hay una enorme montaña ardiendo sobre el mar, y la consecuencia y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas del mar, junto con la tercera parte de las embarcaciones. Y la tercera trompeta, que está en el capítulo 8, versículos 10 y 11, dice que hay una estrella grande ardiendo sobre los ríos y fuentes de agua, y su consecuencia es que esta tercera parte de las aguas se convirtió en ¿qué? En ajenjo, y muchos hombres murieron a consecuencia del ajenjo. La cuarta trompeta, el capítulo 8, versículo 12, dice que fue herida la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, y su consecuencia quedó en sombras la tercera parte de ellos. Y el versículo 13, el capítulo 8 dice: ay de los habitantes cuando suenen las otras trompetas que quedan por sonar.
Y ya el capítulo 9 nos habla de la quinta y sexta trompeta, donde vemos cómo se incorpora la presencia de seres malignos que actúan directamente sobre la tierra y sus moradores, donde se describe horribles acontecimientos propios de la maldad. Y una vez Dios permite todo esto, por la dureza del corazón del hombre. Yo diría que en el libro de Apocalipsis, Dios siempre está interesado en que el hombre sea salvo. Su gracia se ve en todo el libro, aunque la palabra salvación no está, pero puedo decir que Dios está permitiendo todos estos juicios con el propósito de que el hombre se acerque. La vez pasada hablábamos de que cuando Dios estaba permitiendo todo esto, era para que el hombre se acercara a Dios a través de la oración. La oración juega un papel muy importante en el libro de Apocalipsis. Recordemos que cuando los 24 ancianos, los seres vivientes y todos los decapitados que estaban allí delante del altar de la presencia de Dios, ellos estaban ¿qué? Adorando, glorificando, pero hubo un momento de silencio y ese silencio produce algo que va a acontecer en lo que estamos hablando de estas trompetas. Entonces, en el capítulo 9 vemos cómo se incorpora la presencia de seres malignos. También Dios permite todo esto, como ya dije, porque el pasaje habla en este capítulo de unos ángeles caídos, cuya perversión es la de matar. Son ángeles homicidas por su propia condición, pero la respuesta desea ¿qué? La muerte, y su respuesta es odio y rebeldía contra Dios. Aunque, digamos, esta escena, para mí hay mucha simbología, ¿sí? Recordemos que el autor principal que está causando tanto daño es el emperador romano. Ya es el imperio romano quien está causando, y entonces Dios quiere despertar en él que él no es el Señor, que él no es el rey, ¿sí? Que hay alguien por encima de él, y por eso, por todo lo que está haciendo y está causando tanto dolor y tanta desgracia dentro del pueblo cristiano, entre los judíos y todas las personas que están experimentando este dolor, entonces Dios quiere darse a conocer con su poder. Su justicia se tiene que revelar, porque cuando hay cosas que el hombre de pronto de una y otra forma quiere desafiar a Dios, entonces Dios permite también todo esto. Bueno, me parece muy importante lo que el pastor Miguel acaba de anotar, y creo que este es el momento para ir entrando un poco más a fondo en esta reflexión de este capítulo 9 del Apocalipsis. Bueno, la verdad es que siempre que leo el Apocalipsis, una de las cosas que me gusta hacer en lo personal es tratar de ponerme en el lugar de los destinatarios del libro del Apocalipsis. Trato de ponerme en el lugar de ellos porque pues es a ellos a los que está dirigido este mensaje de consolación, de esperanza, de promesa de la justicia de Dios. Generalmente la literatura apocalíptica surge o se origina en contextos de persecución o de opresión. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ahora el pueblo de Dios en la iglesia, a través de la iglesia, se ven en un momento dado bajo el poder de alguien o de algo que parece omnipotente, que parece invencible, y que trata de establecer su punto de vista, su criterio a la fuerza sobre aquellos que piensan diferente. Y eso veo yo en la iglesia que nos describe el libro del Apocalipsis aquí en este punto.
Bueno, desde esa perspectiva yo estaba meditando al considerar este capítulo 9 en que hay por lo menos, pastores, aquí en la mesa, hay por lo menos 3 factores que son básicos y que es importante tener en cuenta. Uno es la expectativa de juicio en la tierra y en el cielo. Todos nosotros sabemos por naturaleza que en una situación de opresión, ya sea opresión religiosa o política o de otra índole, siempre hay un poder superior que abusa de la autoridad sobre otros que son generalmente una minoría o son diferentes o son más débiles. Pero siempre aquellos sobre los cuales se ejerce la opresión van a reclamar justicia, siempre hay un reclamo de justicia. Y yo creo que la iglesia del libro del Apocalipsis es una iglesia que reclama justicia y que piden a Dios que haga justicia y Dios les promete hacer esa justicia. Entonces hay una expectativa en la tierra y en el cielo con respecto a un juicio, ¿verdad? Sobre esos poderes que pretenden sofocar a la iglesia. Un segundo factor a tener en cuenta aquí es la promesa de que los enemigos de la iglesia recibirán la justicia de Dios. Dios promete hacer justicia. Y creo que una de las cosas con las que concluíamos en el programa pasado es que por más que se levanten poderes opresivos en el mundo o en la historia, siempre van a estar levantándose en contra de Dios. Y Dios va a estar siempre en oposición a esos poderes y nunca van a poder permanecer. Entonces Dios promete a la iglesia que sus enemigos recibirán un juicio, que Dios hará justicia. Y un tercer factor que es muy importante acá es la radical oposición de Dios a todo poder que se levanta para oponerse a Él. En realidad los poderes que se levantan en el mundo y que nosotros los hemos visto tantas veces en la historia y generalmente relacionados con el pueblo de Dios o con la iglesia, son poderes que se levantan contra Dios. Y todo lo que se levanta contra Dios, tarde o temprano, vuelve y cae, porque no puede permanecer el poder del mal delante de un Dios que es justo, perfecto y bueno. Entonces la oposición de Dios al poder del mal o al establecimiento del poder del mal es una oposición radical. Bueno, ahora una cosita más que me gustaría agregar acá es que aquí se están considerando en este capítulo 9 las 2 últimas trompetas, la quinta y la sexta. Y bueno, una cosa que es importante tener presente es que hay que recordar que se está hablando en lenguaje simbólico, lenguaje figurado, y que todo esto que vemos en el capítulo 9 es como una representación de una escena. Allí se usan una cantidad de detalles, una cantidad de pormenores, pero quizás nos faltaría el tiempo para entrar a analizar todos esos pormenores, pero la idea básica es que Juan utiliza todos esos pormenores que encontramos ahí simplemente para darle más fuerza, para darle más realce o para hacer más impresionante el espectáculo del juicio que él está anunciando. La pregunta importante aquí es, ¿qué simbolizan esas langostas que brotan del interior de la tierra y que están gobernadas por un rey que se llama Destrucción y que generalmente es un nombre que se relaciona con cierta frecuencia con el diablo? Hay muchas teorías en cuanto a la interpretación de esto, pero en realidad la que mejor he encontrado es aquella que afirma que esas langostas tienen que ver con, digamos, el predominio o el desatar los poderes del mal, ¿verdad? Que entran en toda su fuerza a imponer su criterio sobre lo que es el bien, sobre lo que es lo correcto. Hay intérpretes que opinan que esta visión de las langostas es un símbolo de los espíritus diabólicos que penetraron en la tierra o de las fuerzas de la destrucción que Dios tiene en su mano para castigar a la insolente Roma que desafiaba la justicia de Dios. Podríamos decir que esto de las langostas simboliza
la podredumbre infernal, o sea, la decadencia interna, tanto en lo político como en lo moral, que simbolizaba, o mejor, que estaba presente en el Imperio Romano. Si nosotros miramos bien a la historia, algo de lo que produjo la caída de Roma fue precisamente una serie de gobernantes corrompidos moralmente, y esto fue llevando al imperio poco a poco a su decadencia. Así que esta visión de la langosta representa ese espíritu de corrupción moral, de podredumbre infernal, como si brotara del mismo interior del imperio, esparciéndose por toda la tierra para producir su destrucción. Fue esa condición lo que arruinó a Roma, pero en realidad no perjudicó al pueblo de Dios, a los cristianos perseguidos, porque no eran parte de la depravada Roma. Así que termino este punto aquí diciendo, por medio de esta visión, Dios alude a dos instrumentos que Él puede usar para derribar a los opresores de su pueblo. Uno son las calamidades naturales y el otro es la decadencia interna del mismo Imperio Romano. Un tercer instrumento es el que se menciona en la siguiente visión. Sí, muy bien, Pastor Baldo. Yo tengo acá que la estrella caída va dirigida al emperador de Roma. Es la estrella caída. La traducción apocalíptica le dio este oráculo profético en un sentido mítico. La estrella caída es un ángel caído que ahora se convierte en un demonio. Realmente este hombre se convirtió en un demonio, ¿sí? Y tiene poder, dice que tiene poder sobre el abismo, donde habitan los demonios de aquel ángel que se trata. Algunos interpretan que se trata de Satanás, que se dice que cayó del cielo. El Señor, pues en Lucas, el capítulo 8, versículo 11, dice que el Señor veía caer como un rayo a este ser infernal. Este personaje en el libro de Apocalipsis, pues de acuerdo a lo que he estudiado y he leído, es la oposición de todo lo que Dios ha hecho y intenta hacer con su plan, con su propósito, con toda la humanidad. Desde un comienzo, cuando Dios creó al hombre, siempre este es el opositor de toda persona que quiere convertirse a Dios. Recuerden que el libro de Apocalipsis está centrado en la fidelidad a Dios hasta la muerte, y siempre Él se va a oponer. Yo quisiera tocar aquí a qué se refiere el abismo. Es una palabra que está aquí y que simbólicamente está, y quisiera saber si el pastor José nos quiere explicar un poquitico de acuerdo a su conocimiento que tiene. Muchas gracias. Es muy interesante la lectura que ustedes están haciendo del libro de Apocalipsis. Y es muy interesante porque nos coloca en una situación para comparar, digamos, aquellos tiempos con nuestros tiempos. ¿Sí? ¿No? Una lectura de aquellos tiempos, nada más para saber qué fue lo que pasó y para explicarnos y entender y tener conocimiento acumulado sobre aquello, eso es muy importante, pero no es suficiente. Entonces, ya acá ustedes han ido rozando de alguna manera la contextualización, que es una parte muy importante de esta lectura de Apocalipsis. Yo quería comentar entonces varias cositas hasta el momento. Digamos, como introdujimos el tema al principio del Apocalipsis, decíamos que íbamos a ver como un enorme escenario dramático, histórico cósmico. Sí, que no solo se da, vea que tiene, algunas veces aparece
inmediatamente cielo y enseguida tierra. Los elementos de la tierra y los elementos que desconocemos, digamos, que son elementos muy importantes en la interpretación de nuestra vida espiritual. Y en ese drama tan tremendo, la cortina se abre en el capítulo 8 con las 7 trompetas, ¿no? Como ustedes lo han estado relatando, como ustedes lo han estado explicando. Se abre y salen a escena, ¿no? Es que me gustaría como disfrutar eso como si estuvieran en un teatro, viendo la obra, ¿no? De lo que pasa. Salen a escena unos personajes fantasmagóricos que producen risa, producen miedo, o producen sorpresa por lo que, cómo son, con cabezas, con cuernos, en fin, son imágenes no usuales en la vida común, sino que son traídos como una obra de teatro, ¿no? Donde los artistas que van a hacer la escena tienen que ponerse estas figuras para salir y poder representar, digamos, en esa obra los efectos necesarios para todo eso. Tiene importancia solo y únicamente si nos ayuda a entender el mensaje que Dios tiene en Apocalipsis para nosotros. No es por lo fantasmagórico, lo fantástico. Hay muchas películas de Apocalipsis, ¿no? Sobre el libro de Apocalipsis. Hay muchas películas, obras de teatro, libros escritos, pero muchos son fantasmagóricos. No nos dicen, no nos ayudan a entender lo que Dios tiene para decirnos. Entonces, esa parte es muy importante. El pastor Osvaldo decía de unos poderes opresivos que no los podemos ubicar. Es decir, no son personas exactamente. Sí, no podemos decir, el emperador sí, pero el emperador dejaba de ser, caía el emperador y podía suceder lo otro. Es decir, el mal continuaba. Sí, entonces el poder no es en una persona. Las personas somos tan frágiles y tan pasajeras, pero el poder ese sí queda. Entonces, el poder, digamos, romano, del imperio romano, es una cosa que no podemos casi entender. ¿Cómo podía hacer tanto daño? Y así nos pasa entonces hoy día, cuando el hermano habla de poderes opresivos. Yo me pregunto también entonces por esos poderes opresivos que ni los podemos casi descifrar muy bien. Solo a veces vemos los daños, pero no vemos, y vemos hasta personas haciendo el daño, ¿no? Digamos, el otro día allá en Cauca, aquí en Colombia, se produjo una escena que me asustó mucho cuando el ejército que estaba quitando la hoja de coca, se apareció unas columnas enormes de indígenas que venían a defender su territorio, porque ese era territorio indígena. Y en ese momento ya sabemos que han habido masacres así, y uno no sabe, un soldado puede disparar y se arma un apocalipsis allí, ¿no? Y es un poder que el soldado mismo no tiene, como si tiene el poder de la bala, pero hay algo mayor que lo domina y que lo hace hacer esa masacre o ese dolor tan terrible causado a personas. Entonces, esos poderes opresivos hoy día, esa es una tarea que la vamos a ver si la dejamos para el final un poquito del programa de hoy, es cuáles son en realidad hoy día y cómo los vemos actuar esos poderes opresivos. Como preguntarnos para contextualizar, ¿no? Porque no son los mismos de Roma. Ya no estamos en Roma, ya no montamos a caballo, ya no salimos con vestiduras de armaduras de hierro como los romanos. No, las armas son diferentes, la manera de actuar es diferente, pero los poderes se han modernizado, se han actualizado, se han hecho de manera diferente y aquí están. Y están produciendo mucho dolor, y nos están produciendo mucho dolor. Y están produciendo víctimas por todas partes.
Sí, y ya no solo a los que decimos somos cristianos, están produciendo dolor y muerte a todo aquel persona que se oponga, como dijo el pastor Osvaldo, a las ideas del poder. Sí, lo acosan. Entonces, eso es muy importante. La otra cosa es que las plagas de langostas, que me gustó mucho esa imaginería que cruzó ahí con las plagas de langostas, porque sí, han habido en la Biblia varias ocasiones en que las langostas han jugado un papel pareciera a favor de Dios. Sí, en algunos casos, como en el caso de Éxodo y otros casos. Pero sí, hoy día también quisiera ver en las langostas otro poder maligno del tiempo de hoy. Sí, que es gran parte de la agroindustria, que está contaminando, que está dañando grandes áreas de terreno por el solo interés de hacer mucho capital. En este momento estamos asustados aquí porque parece que el mismo páramo de Santurbán va a ser terriblemente contaminado. Sí, y que son poderes de este mundo y poderes malignos, porque si no son poderes que contribuyen a la presencia del reino de Dios entre nosotros, son poderes contrarios. Me gusta mucho que estos temas se actualicen de esa manera, porque son calamidades ecológicas, fruto del actuar del mismo hombre. Eso no ha producido un mal espiritual, un poder maligno que no haya pasado por los intereses del hombre. Los poderes malignos tienen poder en cuanto pasan y se personalizan en los intereses del ser humano. Solos por sí solos no actúan. Sí, actúan a través de nosotros mismos. Y nosotros somos instrumentos también, o podemos ser instrumentos de eso. En el libro de Apocalipsis son esa contaminación que allí habla de esa plaga de langostas y todo esto, las figuras, cómo las retrata, cómo las trata de figurar el autor, el vidente, Juan. Es tan emocionante, tan bonito, porque tiene la capacidad de ver mucho más allá de lo que ven todo el mundo. Juan tiene la inspiración y ve más allá. Esa pregunta la voy a dejar aquí ahora. ¿Quiénes hoy día están como Juan viendo mucho más allá de lo que ve la persona común y corriente? Todas sus inquietudes o interrogantes acerca de la palabra de Dios tienen respuesta. Llámenos al 317-437-4582 o escríbanos a ministeriodelaPalabraFiel@gmail.com. Prepara tu lamparita y llénala de aceite. Prepara tu lamparita Y llénala de aceite. porque Cristo viene pronto y no tardará en venir. Porque Cristo viene pronto y no tardará en venir. Hay un texto en la Biblia Que dice que Cristo viene. Hay un texto en la Biblia. Que dice que Cristo viene. Por eso es que me conviene predicarle a mi familia. Por eso es que me conviene predicarle a mi familia. Porque Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Que no me desesperara, Sino que tuviera fe. que no me desesperara. Sino que tuviera fe. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Que no me desesperara, Sino que tuviera fe. que no me desesperara. Sino que tuviera fe. Aleluya, 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 viene otra vez. Aleluya, 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 viene otra vez.
voy de viaje. Ya tengo mi equipaje, con Cristo me voy de viaje. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Este y todos los sábados, usted tiene una cita con el Ministerio de la Palabra Fiel. Sintonícenos de 7 a 8 de la mañana y recibirá enseñanzas bíblicas acerca de para quién se escribe el libro del Apocalipsis y cuál es su mensaje principal, quién es el Cordero, quiénes son los ángeles, quién es la bestia, quién es la serpiente. Esto y más en el Ministerio de la Palabra Fiel. No se lo pierda. Invita el pastor Miguel Niño. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Bueno, continuando con esta reflexión, ya en los últimos minutos que nos quedan, creo que es importante dedicar algunas palabras a pensar en lo que es el concepto del abismo que se menciona en el versículo 1 del capítulo 9, donde dice que una estrella cayó del cielo a la tierra y que se le dio la llave del profundo abismo. La pregunta es, bueno, ¿a qué se refiere ese abismo? ¿Cuál es ese abismo? Nos hemos encontrado que en el sentido interpretativo puede haber varias perspectivas de eso. De todas maneras, en la Biblia el concepto del abismo se puede mirar en tres formas. Hay una manera de entenderlo como el abismo que se refiere al cosmos, ¿verdad? Al firmamento más allá de lo que nosotros vemos. El término abismo se aplica también a las profundidades del mar, ¿ya? Todo lo que son los abismos del mar, se aplica a ese concepto también. Pero puede tener que ver también con la idea que quizás existía en el tiempo de Juan y que quizá era muy generalizada en el mundo grecorromano, de que el abismo era el lugar a donde iban o a donde habitan los demonios o a donde puede estar el infierno. De todas maneras, sea cual sea la interpretación que pudiera dársele a este concepto del abismo, lo que el texto aquí nos da a entender básicamente, sin entrar en esos detalles, es que ese abismo origina la plaga de las langostas, la nube de langostas. Y ya dijimos que la nube de langostas representa el mal que carcomía al Imperio Romano en todas las formas. Y lo que Juan trata de decir es que todo ese mal que carcomía a Roma procedía de las profundidades del abismo. O sea, yo pienso que de acuerdo, si me permiten usar el término, de acuerdo a la cosmología grecorromana y yo pienso también hebrea, Dios está arriba y el diablo está abajo. El bien está arriba y el mal está abajo. Eso es siempre un concepto básico en la cosmología antigua. De modo que el mal no puede venir sino de abajo. Y yo pienso que Juan recurre a una figura sumamente, diría yo, impresionante, como es pensar en un abismo, para decir que de allá, de lo más profundo del mal, es de donde se origina la corrupción y la perversión del Imperio Romano. Sí, yo, digamos, ya lo que dice el versículo 11, ¿no? Dice que el ángel del abismo es llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión, y que en español esto significa destrucción o destructor, lo que decía el pastor Osvaldo. O sea, acá en la tierra
lo que había era destrucción a través del emperador Diocleciano, que estaba produciendo males. Y el nombre griego Apolión, este ángel de la muerte, imita al dios Apolos, con quien se identificaba el emperador Domiciano en ese tiempo. La pregunta sería, ¿qué es en este momento, en pleno siglo XXI, cuáles son los agentes que están causando tanto daño a la sociedad? Llámese iglesia, llámese grupos políticos, llámese economías. Es decir, todo esto, ¿cómo lo pudiéramos traer para hablarlo y contextualizarlo en nuestro entorno, en nuestro medio que está sucediendo en nosotros y en todo el mundo? Muy bien, creo que esa pregunta es la manera como nos obliga a contextualizar este escenario tan espectacular que hemos visto en Apocalipsis. Lo que el pastor Miguel está insistiendo es en que el pecado no es un asunto abstracto, ni es un asunto que anda suelto, sino que es parte de una estructura, de un sistema, de una lógica que va y hace cuerpo demoníaco para poder causar el mal. Entonces, por eso no lo podemos destruir nosotros como personas, atacar el pecado. A veces hablamos mucho del pecado, pero hablamos del pecadito de la persona. Y no lo vemos que ese pecadito de la persona, si es una persona que produce mal general, es parte de algo mayor, es parte de algo. Entonces, muchas veces el pecador también es víctima de su propio pecado, ¿no? Y esto es tan importante en el libro de Apocalipsis, porque pecado en Apocalipsis no es que está simplemente desobedeciendo a Dios, es que está produciendo mucho dolor, está produciendo mucha angustia, está produciendo mucha tragedia, está produciendo muchos desastres, ¿no? Y entonces no es un pecadito, es un pecado que mata. En la Biblia, Romanos, el apóstol San Pablo es clarísimo. El pecado produce muerte. Sí, y el pecado no escapa a nadie. Entonces todos estamos en ese camino de recibir este mensaje del Apocalipsis y llevarlo a preguntarnos entonces, a reflexionar, a orar, a ayunar y a ver que Dios en su gran amor y misericordia nos ilumine como iluminó a el abuelo Juan para que pudiera ver y transmitir, escribir esas visiones que vio en aquella época, ¿no? Y cómo necesitamos hoy día de videntes, de profetas, de personas, de hombres y mujeres que verdaderamente traspasen la visión de lo común y vean más allá hasta encontrar las raíces del mal. En Apocalipsis el mal fue extirpado, cuando dice fue llevado al abismo, el gran temor que tenían de ser enviados al abismo justamente era eso. Lo que en la Biblia, todo lo que es castigo, infierno, abismo, Hades, todo lo que ha sido como lugar de castigo de los poderes de este mundo, del poder del mal en este mundo, siempre lo que ha significado mandarlos a esos lugares significa es someterlos, destruirlos, llevarlos a su mínima posibilidades y quitarles todo poder para hacer el mal. Entonces, en ese sentido, el abismo es un lugar donde les quita la posibilidad, toda posibilidad de hacer el mal, porque están reducidos
a simples criaturas que van a depender entonces de la justicia de Dios. En ese sentido me gusta mucho volver a hacer como una pequeña visión de lo que ha significado desde los 7 sellos y las 7 trompetas, una visión de la historia, cómo el Cordero de Dios, el Hijo de David, el que aparece allí, el único capaz de abrir los sellos, lo que nos abre es la vista, nos abre el entendimiento y nos abre a nosotros, al abrir los sellos, nos va abriendo la posibilidad de ir y ver lo que acontecía en aquellos lugares ocultos del mal. Y las 7 trompetas, entonces, al ver todo lo que sucede y todo lo que hay, las 7 trompetas, nos urge la necesidad de tener ángeles de pie, como estaban ellos, para ir con sus trompetas a anunciar esos acontecimientos, sean aquellos acontecimientos que anuncian la esperanza para los fieles o los acontecimientos que anuncian y demuestran todo lo que es el sufrimiento que pueden padecer quienes no sean fieles a Dios. En este sentido es muy bonito entender el mensaje del Evangelio y este Apocalipsis sobre todo como esperanza para todos los fieles. Ningún fiel debe tener temor por las figuras apocalípticas, sino al contrario, encuentren en ellas la razón de ser de su fidelidad. El Señor está con nosotros, el Señor está con los fieles. Amén. Quisiera pues tocar aquí un poquitico y la pregunta que venía acerca de esta parte del abismo. Me puedo referir a aquellas personas que de una u otra forma no tienen como la seguridad de la salvación, del perdón de sus pecados. O sea que hay ausencia de Dios en su corazón, hay ausencia de Dios en su vida, en su mente. Entonces yo creo que esa persona necesita ser rescatada y ser redimida, como lo viene hablando del libro de Apocalipsis, y es el Cordero, a través de su sangre. Cuando nosotros permitimos y abrimos nuestro corazón y que la palabra de Dios reine en nuestros corazones. David decía, líbrame Dios de caer en pecado, pero el joven puede ser guardado con guardar tu palabra. Eso dice el texto bíblico. Y creo que concluyendo esta reflexión, pienso de que cada uno de los oyentes que nos está escuchando, repito, usted puede hacer una decisión sabia, una decisión donde lo lleve a hacer el bien, a vivir una vida transparente, una vida en Dios, porque el pecado enceguece, endurece y lleva a la perdición. La Biblia nos dice, el alma que pecare, esa morirá. Pastor Osvaldo. Sí, yo creo que una de las cosas que nos enseña este capítulo 9 de Apocalipsis es los profundos alcances que puede tener el mal. Y eso lo vemos retratado en lo que fue la política religiosa del Imperio Romano en los tiempos de Juan. Y como decía el hermano José Duque hace un momento, quizás contextualizando esto a nuestro tiempo, sí, el mal no lo vemos solamente en el Imperio Romano. El Imperio Romano se acabó hace mucho tiempo, cayó hace mucho tiempo, pero el mal ha continuado. Y otros poderes se han levantado y han hecho y siguen haciendo mucho mal. Pero precisamente eso nos muestra que el mal tiene alcances muy profundos y que cada vez simplemente adquiere formas diferentes y a veces más sofisticadas. Hoy hemos visto con tristeza, ya en 2 ocasiones en este último mes, hemos visto cómo en diferentes lugares de los Estados Unidos se ha suscitado una masacre, prácticamente varias masacres,
porque un hombre desequilibrado mentalmente o no sé, llevado por qué cosas, entra armado con un fusil o con arma automática ya para disparar sobre gente que están presenciando un concierto o sobre gente que están reunidos en un culto cristiano y últimamente personas que estaban en una escuela. Así que esos son simplemente muestras de los alcances que puede tener el mal. Nosotros podemos mirar cómo en el aspecto religioso en diferentes lugares del mundo el mal tiene formas terribles que llevan a líderes religiosos, si los podemos llamar así, a cometer grandes injusticias y masacres. Pero una cosa es muy importante en medio de todo esto. El capítulo 9 de Apocalipsis es también un llamado al arrepentimiento. Yo creo que Dios le dio oportunidad al emperador romano y le dio oportunidad a sus súbditos de arrepentirse. Pero trágicamente el capítulo termina diciéndonos de que a pesar de todos esos juicios que Dios derramó sobre ellos, no se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos, ni de su idolatría, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Sí, Dios los llamó al arrepentimiento. Dios nos llama hoy al arrepentimiento, porque Dios sigue siendo un Dios de misericordia. Aquellos no quisieron escuchar. Nosotros hoy todavía tenemos oportunidad de volvernos a Dios. Todas sus inquietudes o interrogantes acerca de la palabra de Dios tienen respuesta. Llámenos al 317-437-4582 o escríbanos a ministeriodelaPalabraFiel@gmail.com. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes esta enseñanza que nos lleva a reflexionar, a meditar y a cambiar de actitud, de tener una vida transparente, como decíamos, y nos conduce a un arrepentimiento. El mundo o las personas que no creen realmente en que Dios es real, que Dios vive, que Dios es una evidencia. Yo mismo puedo decir que el Señor ha transformado mi vida y ha transformado a muchas personas, y de los que estamos aquí pues somos testigos de lo que Dios ha hecho. Así que le invitamos a que usted que nos está escuchando puedas tener un cambio de mente, un cambio de su vida, dejar de hacer lo malo y volverse a Dios para poder escapar de lo que pueda venir, no sé, hoy, mañana. Son cosas que nos están tocando a cada uno de nosotros. Dios les bendiga, y nuevamente en otro programa estaremos tocando acerca de lo que el libro de Apocalipsis significa para cada uno de nosotros. Bendiciones a todos. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Agradecemos su valiosa sintonía. La cita es el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana con el Ministerio de la Palabra Fiel, donde una vez más estaremos trayendo edificación a través de la palabra del Señor.